1944, 26 de febrero. Perón es nombrado ministro de Guerra con retención del cargo de secretario de Trabajo y Previsión. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo, pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. 9 de marzo. El general Ramírez renuncia a la presidencia y asume el general Farrell. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. 300 entidades de la industria y el comercio denuncian que la política salarial de Perón traerá aparejado un gran proceso inflacionario. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. El gobierno persigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias, peligrosas para el futuro de la nación, se nos hace un deber denunciar. Cámara de Industria y Comercio. 7 de julio. Perón es nombrado vicepresidente con retención de sus anteriores cargos. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. 1944, 19 de julio. El Comité de Emergencia para la Defensa Política del Continente, que funciona bajo el liderazgo de Washington, presiona a los países miembros para que rompan con el eje. La Argentina se retira del comité y declara: nuestro país no aceptará medida alguna que parezca dictada desde el exterior. 1945, 29 de abril, el embajador norteamericano en la Argentina, Sproul Bradem, declara: no vamos a permitir un brote nazi-fascista en el hemisferio. El 7 de mayo, los alemanes se rinden a los norteamericanos en Reims. Los soviéticos exigen una nueva rendición ante ellos, la que se realiza el día 9 en Berlín. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 sobre Nagasaki. El 10 se rinde Japón. La guerra ha terminado con un saldo de 55 millones de muertos. Dos nuevos imperios, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan la supremacía mundial. Sepa el mundo que somos un país manso y laborioso, pero orgulloso y altivo. Enarbolaremos nuestra dignidad frente a la prepotencia, a la gula inagotable de los imperios de turno y a sus personeros.
Solo así evitaremos que nuestros sufridos trabajadores sigan siendo bestias de carga azotadas por la miseria. Solo así evitaremos que se continúe esquilmando el patrimonio que pertenece a 1000 generaciones de argentinos. Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. 9 de octubre. Un grupo de oficiales le exige al presidente Farrell la inmediata renuncia de Perón a sus cargos. 11 de octubre. Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio.
Era el subsuelo de la patria sublevado. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Paz. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Y ahora llega como siempre
nuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Eran las 19:30 del 22 de octubre.